El día de hoy le quiero confesar una traición. En mis épocas de estudiante, hace algún tiempo ya, yo buscaba hacer alianzas estratégicas. Uno hace este tipo de alianzas para pasársela mejor, ¿verdad? Para poder entonces enfrentar esos retos que la escuela nos presenta y salir bien librados, que no nos vaya tan mal. Es por eso que entonces formamos un grupito de amigos especial, ¿verdad? Que podíamos sobrellevar estas cargas y era como una ayuda, ¿verdad? Yo sabía que estaba con ellos porque ellos brindaban ciertas cosas que a mí eran convenientes para mí. Espero que también haya sido de aquí para allá, ¿verdad? Pero el punto es que según yo ya lo tenía resuelto. Al tener a estas personas a mi lado, pues ya no había nada que me pudiera faltar ahí en la escuela o los retos que me enfrentara, pues no iban a ser tan difíciles. Y en mi autoconfianza yo decía, yo ya lo tengo todo resuelto, yo ya no necesito hacer grandes cosas, proyectos, trabajos, todo eso está cubierto. Hasta que un día llegó la traición. ¿Y adivina qué? Quedé fuera del equipo. Imagínate, ahí ya perdí todo, porque yo estaba poniendo mi confianza en que estas personas, pues yo la iba a librar teniéndolos a ellos a mi lado, pero ya no están a mi lado. Y ahora estaba yo solo ahí, ¿verdad? Y tal vez con otras personas que yo sabía que no eran los más capaces, tal vez como yo, ¿verdad? Y ahí estábamos, el grupito, y había sido traicionado por los que pensé que estaban de mi lado también. Las uniones que yo había hecho me habían dejado, se habían ido y yo estaba ahí solo. Pero sabe, así somos realmente nosotros. Tratamos de hacer esas alianzas porque nosotros nos pensamos lo suficientemente inteligentes para resolver y prepararnos de aquello que viene adelante de nosotros. Somos personas que están llenas de orgullo y autoconfianza. Somos personas que estamos llenas de orgullo y autoconfianza, pero estas dos cosas traen destrucción. Cuando el ser humano pone su confianza en él, en lo que él es y en la astucia que él puede tener y puede lograr con diferentes movimientos que puede estar haciendo, le asegura solamente la destrucción. El orgullo de yo lo puedo todo, yo sé cómo moverme, yo sé qué es lo que tengo que hacer, yo sé cómo me tengo que mover, las alianzas que tengo que ganar para entonces tenerlo todo resuelto. Esa es una persona orgullosa que cree que él lo puede lograr y haciendo estas alianzas entonces podrá tener el beneficio, pero solamente nos trae la destrucción. El problema era mi orgullo y que yo pensaba que podía tener las cosas bajo control. Solo necesitaba tener las alianzas correctas para obtener esos resultados que yo estaba esperando. En este caso era tener una buena calificación, probablemente era lo que quería obtener. Pero cuando ponemos nuestra confianza en nosotros o en alguien más, la destrucción está asegurada para nosotros y probablemente para ese alguien más también. Debemos poner entonces nuestra confianza en quién. ¿Quién es digno entonces de merecer la confianza nuestra y en quién vamos a depositar nuestra confianza? Pues únicamente en el Santo de Israel y lo hemos venido estudiando una y otra vez. Y la enseñanza principal de este sermón es nuevamente, el Santo de Israel es digno de confianza. El Santo de Israel es digno de confianza. Hermano, adóralo, adóralo y rinde tu vida en ofrenda a Él. En este pasaje veremos varias ciudades, naciones que estaban poniendo su confianza en las personas o en las alianzas equivocadas y las consecuencias que esto puede traer para ellos. Y esto va a ser una gran lección de cómo nosotros podemos llegar a perder el rumbo en cuanto a quién debemos de confiar y ponemos nuestra confianza en alguien más, al igual que estas naciones. Y veremos esa similitud tan grande
entre ellos y nosotros también, en lo que nosotros estamos haciendo y podemos vivir. El primer punto, la primera lección que estaremos estudiando es: las uniones con el mundo traen destrucción. Uniones con el mundo traen destrucción. El versículo 17 abre este pasaje hablándonos de una ciudad, la ciudad de Damasco. Nos dice que va a llegar una profecía sobre esta ciudad. Y este pasaje nos da la instrucción, nos mueve, ¿verdad? Geográficamente, recuerde, hemos salido de la nación del sur para ahora enfocarnos en el juicio que Dios estará haciendo en otras naciones, en las naciones de afuera del pueblo de Dios. Y es lo que estamos viendo. Ahora nos movemos un poco más al norte y encontramos esta ciudad que es Damasco. Y en el mundo antiguo, la ciudad de Damasco era muy importante. Hay muchísimas referencias en la historia secular hablando acerca de esta gran ciudad. ¿Por qué Damasco era tan importante? Damasco se encontraba en una de las principales rutas de comercio. Recuerde, antes no existía las vías que hoy conocemos, ¿verdad? No era nada más volar un paquete o mandarlo por avión. Simple y sencillamente había caminos y tenías que seguir esos caminos. Y hoy en día también tenemos esos caminos, ¿verdad? Pero en la antigüedad eran mucho más importantes. Y los caminos eran importantes, pero las ciudades que estaban en esos caminos, pues cobraban aún más importancia porque todo el comercio, toda la economía pasaba por ahí. Y Damasco era una ciudad que se encontraba en un punto estratégico, por lo cual era una ciudad que había cobrado una importancia relevante en el mundo y en el tiempo en el cual nos encontramos ahorita. Entonces, Damasco, al ser esta ciudad tan importante, cuando los sirios empiezan a ganar lugar en su crecimiento, en su guerra, pues entonces se van a Damasco y lo toman como su ciudad principal. Llega a ser como la capital de este imperio sirio, ¿verdad? Que sabemos que tiene ahí mucha conexión con la nación del norte. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Lo importante, por lo cual tenemos esta profecía, es por Siria. Dios iba a tratar con los sirios y tenía que juzgarlo por las cosas que ellos estaban haciendo y por cómo se estaban comportando y todas las situaciones que a lo largo de estos capítulos también hemos conocido acerca de estas personas, ¿verdad? Y el castigo es muy claro en el versículo 1. Entonces, he aquí que Damasco dejará de ser una ciudad y pasará a ser ruinas, simple y sencillamente. Lo que Dios le está diciendo a los sirios y en especial a la ciudad de Damasco como la joya de la corona, ¿verdad? Pues vas a pasar a ser nada. Ya Damasco no será esta ciudad tan importante y tan imponente ante las demás naciones y las demás personas, sino que ahora simple y sencillamente será un montón de ruinas. Dios claramente sabe que la gente como que se enorgullece de estas joyas de la corona, ¿verdad? Como de las ciudades importantes que tienen sus naciones. Incluso nosotros como nación mexicana, ¿verdad? Tenemos nuestras joyas y nosotros pensamos que la ciudad donde nosotros estamos pues es como lo mejor y nunca va a pasar nada en esta ciudad y de hecho debemos estar en esta ciudad porque es de lo mejor que podrás encontrar. Y Dios sabe que los sirios tienen este sentimiento de orgullo a causa de esta fortaleza, de estas grandes ciudades que ellos han hecho. Entonces llega y trae destrucción a ellos. Y les dice, ¿sabes qué? De Damasco no quedará nada de ellos, ¿verdad? Y la ciudad de Damasco, algunos han abogado, entonces, que parece que Isaías aquí se equivocó, porque la ciudad de Damasco, de hecho, aún está la ciudad de Damasco, es una de las más antiguas ciudades que se conocen. Pero también alrededor de Damasco hay testimonio de la destrucción que fue esta ciudad y cómo fue aniquilada en un tiempo por los asirios y llegó a estar en ruinas.
justamente como Isaías lo dijo, pero obviamente se ha vuelto a construir y a levantar en lo que eran las ruinas anteriormente. E Isaías, cuando nos empieza a hablar de Damasco, como que se centra específicamente pues en una ciudad. ¿Qué tan grande podía ser una ciudad en ese momento? Pero se empieza a expandir, como que empieza a abrir los horizontes en cuanto al juicio y cómo el juicio iba a llegar a esta zona. Y no solamente nos habla de Damasco, sino que nos habla de las ciudades de Aroer. ¿Y estas ciudades qué son o dónde están? ¿Por qué eran importantes? Estas ciudades no es como una vecina a Damasco, podríamos decir, sino que se refiere como una zona, como, como un valle donde se encontraban varias ciudades. Y entonces podemos ver cómo llega el juicio de Dios a una ciudad y entonces empieza a arrasar a lo que hay a su alrededor. La intención de Isaías es mencionar que el juicio de Dios va contra todo aquel que se ha rebelado en contra de él y que ha hecho un daño a lo que él ha conseguido como propio, en este caso, la nación de Israel. Las ciudades quedarían tan solas, nos dice el versículo 2, que entonces se convertirán en majadas. Las majadas eran las zonas donde los pastores llevaban a sus ovejas a dormir, a descansar y que podían comer a los alrededores. ¿Por qué los llevaban a estas zonas? Porque no había gente, porque era un lugar donde tranquilamente las ovejas y sus animalitos podrían alimentarse y podrían estar ahí tranquilamente. Y nos pone este ejemplo Isaías para denotar la destrucción y la desolación que quedaría en estos lugares. Dios cuando llega con su juicio sobre estas naciones, es total, queda desolado, queda sin nadie que se encuentre en esos lugares. Y aquí el versículo 3, el versículo 1 y el versículo 2 nos pueden parecer un tanto distantes, pero el versículo 3 empieza a poner un poquito interesante y nos empieza a sonar ciertas palabras que encontramos aquí, versículo 3, y cesará el socorro de Efraín. A Efraín lo conocemos, y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. La destrucción llegaría a este lugar, a Damasco, a Siria, y dice, ya no habrá protección para Efraín. Y a Efraín sabemos que son los del norte, las tribus del norte. Es un nombre judío que conocemos y debemos de recordar que la tribu del norte, perdón, las 10 tribus del norte empiezan a hacer alianzas ¿con quién? Con los sirios, justamente. Ellos ven que viene que los asirios ya están tomando ese poder y vienen a conquistar. Entonces, ¿en quién pongo mi confianza? En los sirios. Los sirios son esas buenas personas en las cuales yo puedo depositar mi confianza. Y él prefiere, este rey, prefiere hacer alianzas con los sirios y ya olvidarse de todos los problemas y no poner su confianza en Dios. Y de hecho, los sirios le iban a ayudar con ese problemita que era la nación del sur, ¿verdad? Que aprovechamos y la conquistamos también, ¿verdad? El problema es que Isaías estaba destacando aquí en Damasco, en esta capital y Siria como naciones se acabarían. Y ellos que eran el socorro, el amparo de las tribus del norte, entonces quedarían solos. Ya no habría nadie que les pueda dar esa protección que ellos tanto estaban buscando. Dicha protección por la cual ellos estuvieron dispuestos a darle la espalda a Dios. Dejaron a Dios por irse en pos de estas personas. Y hermano, esto también puede tener una aplicación para nosotros. Porque el día de hoy podemos nosotros enfrentarnos a ciertas situaciones complejas y difíciles en nuestras vidas.
y buscamos hacer alianzas. Buscamos hacer alianzas con el mundo, lo que el mundo nos está ofreciendo. Y eso no es lo peor de esto, sino que estamos dispuestos a darle la espalda a Dios por poner nuestra confianza en lo que el mundo nos está ofreciendo. Y hermano, el mundo es atractivo. Las soluciones que el mundo nos puede dar son atractivas. Hay muchas cosas que hoy en día nos pueden dar esa falsa seguridad que nosotros también estamos buscando. ¿Dónde podemos depositar nuestra seguridad? ¿Dónde podemos depositar nuestra confianza? Y el mundo tiene un catálogo de ofertas para ti. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te atrae? Y ese bien, esa cosa que nos puede dar confianza, pueden ser muchas cosas. Bienes, materiales, posiciones sociales, estabilidad financiera. Puede ser la preparación para mis hijos. Ahí voy a depositar mi confianza. Que mis hijos puedan tener la mejor carrera, porque eso les asegura que todo va a estar bien. Sonamos tan al mundo a veces, porque estamos poniendo nuestra confianza en las cosas del mundo. Probablemente los jóvenes pueden ser las relaciones de amistades que ellos tienen, porque estos grupos de jóvenes me llevarán a esos lugares de popularidad donde yo quiero estar, porque me pueden dar esa aceptación social que estoy buscando, porque me pueden brindar el entendimiento que probablemente mis padres no me están dando. Y ahí entonces pongo mi confianza en mis amigos o en mis relaciones sentimentales como noviazgo o matrimonio incluso. ¿Dónde debe entonces estar puesta nuestra confianza como creyentes? En el Santo de Israel. Él es el único en que podemos depositar nuestra confianza. Él es el que no nos va a traicionar. Él es el que nunca nos va a faltar. Hermano, no le des la espalda al Señor. No le des la espalda a Dios por la oferta que el mundo te está haciendo. Confía plenamente en Él y en lo que en lo que Él está haciendo. Ahora la nación de Israel decidió darle la espalda al Señor e irse en pos de Siria, de Damasco, de estos que parecían ser fuertes. Pero entonces el versículo 4 nos dice, en aquel tiempo, la gloria de Jacob se atenuará, bajará, disminuirá y se enflaquecerá la grosura de su carne. La gloria para Israel entonces ahora va en declive. Ya no es lo mismo. Ahora vienen las consecuencias para Israel por haber desconfiado en Dios y puesto su confianza en la nación siria. Ellos también perderán. Ellos también llevarán el castigo que Siria y que Damasco van a tener. Recuerda, estamos en la porción dentro de Isaías que habla acerca de las naciones extranjeras que están llevando el juicio de Dios. Pues la nación de Israel del norte llegó a hacer eso. Por dejar a Dios, llegan a ser una nación extranjera y fuera de Dios. Por eso es que llevan el castigo que los sirios también están sufriendo. Son arrastrados por las consecuencias de sus decisiones y ahora están pagando el precio. La gloria de Israel ya no existe, ha disminuido, se ha apagado. Es como esa vela, ¿verdad? Que podemos ver y que nos brinda la luz, pero cuando ponemos algo sobre ella, la vela se empieza a ahogar literalmente, no hay oxígeno que alimente ese fuego y la llama empieza a disminuir, se pone más tenue cada vez hasta que se apaga por completo. Y eso estaba pasando en la nación de Israel también. La gloria de ellos va en declive. Son arrastrados.
y serán como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refraín. Este valle se encontraba al sur, en la nación del sur, pero era un valle próspero donde se cosechaba mucho y había muchos bienes y ellos entendían perfectamente la referencia a este valle. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en las mejores ramas, dice Jehová Dios de Israel. Cuando se estaba haciendo la cosecha, pues tú quieres agarrar el mayor fruto posible, ¿verdad? Cuando tú has pasado tiempo sembrando y regando y cuidando toda tu cosecha, pues entonces quieres, toda tu siembra, tú quieres cosechar todas esas cosas, llevártelas y tener el mayor provecho. Y ahora Dios les dice que así va a ser con ellos. Ahora ellos van a hacer esa cosecha, la cual van a llegar y van a ser arrebatados y no quedará nada más en ellos, sino que serán quitados y dicen, quedarán en él rebuscos como ahí una cuanta que otra cosita, lo peor de la cosecha, ahí va a quedar. Y eso es lo que quedaría de la nación. Así se convertirían ellos. Todo el fruto iba a ser quitado, todos ellos iban a ser quitados. El remanente fiel son esos 2 o 3 o 4 frutos que quedan en las ramas. El Señor, aunque llega y sacude ese árbol para que caiga todo el fruto, nos dice, aún quedarán 2 o 3 frutitas ahí y quedarán y serán ese remanente que Él mismo había prometido que quedaría. El Señor nos dice, ahí estará. Ahí estará. Los versículos 7 y versículo 8 nos hablan acerca de este remanente. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirarán a los altares que hicieron sus manos, ni mirarán a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Y aquí cambia un poco la respuesta. La historia como que hay un paréntesis de luz. Nos acaba de decir hace un momento que Isaías va a ir, que la nación irá perdiendo su gloria, pero quedará un remanente en el árbol. Quedarán unos pocos allí. Y estos que queden, ¿qué es lo que van a hacer? Van a mirar al Hacedor, van a reconocer quién es Dios, van a darse cuenta de su error, de lo mal que ellos estaban, reconocerán a Dios y reconocerán también el juicio que Dios ha traído en contra de ellos, las cosas malas que la nación estaba haciendo y que ahora ellos estaban sufriendo ese castigo, esas consecuencias. Pero lo bonito de este pasaje, hermanos, es que ellos se dan cuenta, ellos reconocen a Dios, pero también hay un arrepentimiento en ellos. Ellos cambian la forma en la que ellos eran. Y ellos se han podido identificar que esas uniones y esas alianzas con el mundo han traído idolatría a la vida de ellos. Y ahora lo más importante son esas cosas idólatras que se encuentran delante de ellos, los altares, las cosas que ellos mismos han formado, las imágenes, los símbolos de acera, las imágenes del sol, se habían convertido en una nación pagana. ¿Por qué? Por las uniones que ellos habían hecho, por darle la espalda a Dios y dejarse ir con el mundo. Pero ahora ellos son conscientes de su error. Ellos reconocen a Dios, reconocen la obra que el Señor está haciendo y hay un cambio en ellos. Dejan esa idolatría, ya no miraron esos altares, ya no adoraron a esas imágenes, sino que han reconocido que lo único que ellos tienen que hacer es obediencia a Dios. Habían confiado en algo que no les puede dar la seguridad que el Santo de Israel solo le puede dar.
Y hermano, este es un llamado también para nosotros. Porque es probable que usted y yo, aún conociendo a Dios, aún conociendo su obra, hemos decidido poner nuestra confianza allá afuera. Hemos decidido hacer alianzas con el mundo. Y esto va a traer consecuencias a nuestra vida. Pero esta es la buena noticia. Podemos arrepentirnos. Podemos mirar al Hacedor, podemos mirar al Santo de Israel y pedir perdón por lo que nosotros hemos hecho. Hermano, si tú te has dejado envolver por las ofertas de seguridad que el mundo te ofrece, estás a tiempo. Y sobre todo, hermano, ten cuidado, porque puedes sufrir las consecuencias de estas alianzas que tú estás haciendo con el mundo. Hermano, arrepiéntete de darle la espalda a Dios y confía nuevamente solamente en Él. Pero te das cuenta que el arrepentimiento no es, Dios, nos damos cuenta que hemos fallado, perdónanos. Y ya está, y siguieron con su vida. Sino que es evidente que el arrepentimiento provocó en ellos acciones que debían de llevar a cabo para corregir el mal que ellos estaban haciendo. ¿Qué hacen estas personas? ¿Qué hace este pequeño remanente que queda en la nación de Israel? Ellos empiezan a quitar los ídolos, las cosas que antes adoraban, en quién estaba puesta su confianza, empiezan a hacer esa limpia que necesitan. Y hermano, a veces usted y yo escuchamos y escuchamos y escuchamos enseñanza y podemos llegar a tener esa conciencia de, es verdad, me estoy equivocando. Y podemos estar incluso teniendo un tiempo de meditación y de oración intenso entre nosotros. Pero luego salimos de aquí y regresamos a nuestra vida sin hacer cambios en base a ese arrepentimiento que hemos tenido. Es necesario que podamos hacer cosas tangibles que demuestren ese arrepentimiento que hemos tenido. Y no para demostrarlo a los hermanos o a la gente que nos está viendo, sino es realmente hacer cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos o dejar las cosas malas y equivocadas que nosotros hemos estado haciendo. Arrepiéntete de dejar a Dios, pero también que ese arrepentimiento produzca cambios en tu vida que te lleven al camino de Dios nuevamente. Y el paréntesis se cierra. Es lo único que Isaías como bueno que nos dice y regresa al juicio. Regresa al juicio que vendrá sobre ellos, sobre Damasco, sobre Siria y sobre Israel, porque los está viendo casi como una unión. En aquel día, versículo 9. Sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en el renuevo y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Y esta es la razón por qué recibieron este castigo. Versículo 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. ¿Quién te dio la salvación? Le pregunta Dios a Israel. ¿Quién ha sido tu roca? ¿Quién ha sido tu refugio? El Señor podría demostrar fácilmente tantas cosas que había hecho por ellos, de cuántas cosas el Señor los había salvado, de cuántas cosas el Señor los había rescatado, y les pregunta, ¿por qué te olvidaste de ellos? ¿Por qué te olvidaste de Dios, de tu salvación? Probablemente los de la nación del norte sabían de estas cosas, pero ellos tomaron la decisión de ya no acordarse, de no seguir confiando a Dios, y nuevamente le dan la espalda a Dios. Dios ya no será su refugio. ¿Por qué? Porque hay problemas en la nación y parece que Dios como que no presta tanta atención, pero mira, el mundo es atractivo, la nación del norte, ellos están bien, ellos están fuertes, vamos con ellos entonces. Ahí encontraron su refugio, su seguridad, lo que ellos según necesitaban.
aun y cuando han visto la destrucción, aun y cuando han escuchado el juicio que Dios traería a estas naciones paganas, aun cuando ellos conocían la historia de Canaán y cómo el Señor había castigado a esas naciones paganas, ellos dicen, no importa, Dios se queda a un lado y se han olvidado de Dios. Vayamos con estas naciones paganas. El pueblo trata de salir adelante por sus propios medios, su autoconfianza. Ellos saben qué es lo mejor para ellos. Ellos pueden decidir qué son las cosas que ellos necesiten. Hermano, no te olvides de tu Salvador. Hermano, no te olvides de tu refugio. No olvides quién ha sido esa roca de tu refugio. Ese es un problema que esta nación había tenido. Pero no lo olvidemos también nosotros. ¿Qué les dio esa confianza a la nación de Israel? Probablemente sus éxitos, probablemente su estabilidad, probablemente las riquezas que ellos tenían, las cosas que el Señor les había permitido tener. Ahora, no son cosas malas. Lo malo es poner nuestra confianza en esas cosas. Espero que haya prestado atención a la oración el hermano Ricardo hacía y mencionaba justamente eso. Que tantas cosas buenas que el Señor nos ha dado, pero que nosotros tomamos esas cosas buenas y las convertimos en nuestros ídolos. Y hermano, ahí está el error. Empiezas a confiar en la bendición y no en quién te dio la bendición. Torcemos las cosas. Por eso el llamado es, hermano, no te olvides de tu Salvador. No te olvides de esa roca que ha sido tu refugio en tu vida. Hermano, no te dejes deslumbrar por tus éxitos, por lo que tú has conseguido, por lo que tú has obtenido. Ten cuidado de poner tu confianza en eso o en ti y pensar que tú eres autosuficiente. Recuerda de dónde Dios te ha sacado. Recuerda la obra de salvación que Dios ha hecho en tu vida personal. Hermano, el Señor nos ha rescatado del pecado y la muerte segura que nosotros teníamos. Pero Él en su gracia y misericordia ha decidido extender su mano y traernos a Él. No olvides quién te ha dado tu salvación. No olvides quién es la roca, tu refugio. Pero este pueblo se olvidó de Dios. Por tanto, ¿qué harían? Fíjate, ellos no serían una nación que escucharían el llamado de Dios, sino que serían necios. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantas las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¿Vas a querer dar marcha atrás al castigo que Dios te ha dado? Y vas a querer salir adelante por tus propios medios y parece que todo está floreciendo, como que parece que todo va agarrando y lo estás logrando. Pero cuando se acerque el día de por fin tener esa seguridad, vendrá todo y se acabará. Será destruido porque no está puesto en esa roca que es Dios, el Santo de Israel. Todo se echará a perder, porque también es parte de tus consecuencias y es parte del castigo que Dios está poniendo a esta nación por la confianza que ellos tenían en ellos mismos. Y recuerda, Isaías empezó de lo más pequeño, con Damasco, se extendió a esta zona, a estas ciudades que estaban alrededor de Damasco, y ahora se ha extendido hasta alcanzar a la nación de Isaías, de Israel, van 2 veces. Pero aún se extiende un poco más. Y parece que los últimos versículos del 12 al 14 nos da una descripción del juicio que también llegaría a los asirios. Ay,
multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Y el ejército asirio sí era un poco así, porque era una mezcolanza de diferentes naciones. Lo que ellos hacían era las naciones que ellos iban conquistando, y lo podemos ver más adelante en la historia, es tomaban a lo mejor de su ejército y lo añadían a ellos. Y entonces el ejército asirio iba creciendo, 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 y era esta ola gigantesca del mar que llega y arrasa todo lo que hay enfrente de ella. Y el Señor nos habla de este ejército y de este ruido poderoso de muchas naciones unidas, que seguramente darían temor a cualquier persona, a cualquier nación que se encontrara ahí. Pero luego nos hace esta comparación preciosa. Sí, el poderoso de Asiria y el ejército que viene y esa ola grande, pero Dios los reprenderá. Y esa nación poderosa y de mucho ruido huirá lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento. Era esa ola impetuosa, grande, poderosa, pero llega Dios y se convierten en una simple basurita que el viento se la lleva por donde el viento quiere. Cuando se enfrenta a Dios, al Santo de Israel, y como el polvo delante del torbellino, al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, el ejército enfrente de ellos. Pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplasta y la suerte de los que nos saquean. Así va a terminar el ejército asirio. Dios está por encima de cualquier situación difícil o complicada que podamos ver. Por más grande y que nos pueda atormentar y que nos pueda hacer temblar y que nos pueda crear esa incertidumbre que a veces crea en nosotros, Dios dice, yo soy mucho más grande que eso. Y esas cosas son una basurita que yo los puedo quitar en cualquier momento. Hermano, ese es nuestro Dios. Ese es el Santo de Israel. Ese es quien merece nuestra confianza, donde usted y yo debemos depositar nuestra confianza. Hermano, pon tu confianza únicamente en Él, porque Dios está por encima de cualquier cosa, cualquier dificultad. Él es nuestra seguridad. No te dejes engañar, hermano. Cualquier persona, cualquier relación, cualquier posesión, cualquier posición, Dios está por encima de todo eso que te puede dar una falsa seguridad, una falsa confianza. Hemos visto la soberanía de Dios y su poder para obrar y controlar todas estas cosas, controlar este ejército gigante y poderoso. Hermano, no podrá controlar las situaciones de nuestra vida. Dios es mucho más grande que eso. Y el testimonio más grande que tú tienes del poder de Dios es la salvación que Él te ha dado. Ese era nuestro más grande problema. Y el Señor lo solucionó. El Señor ha solucionado ese problema en nuestras vidas. ¿Qué más necesitas que Dios haga para que puedas poner tu confianza únicamente en Él? Y amigos, si hay alguien que nos visita esta mañana y hemos hablado una y otra vez de esa seguridad y de esa salvación que el Señor puede dar. ¿Y qué es eso? Es la obra que Dios hace, porque Dios nos ha amado de tal forma que nos ha dado a su Hijo para que nos reconcilie con Él, porque nuestro pecado nos alejaba de Dios. Ese era el gran problema. No había solución para ese problema. Entonces Dios dio a su Hijo para que pagara el precio de nuestro pecado. Y ahora, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo, se ha solucionado el problema.
Él lo ha solucionado todo. Lo único que necesitamos hacer es arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra fe única y exclusivamente en su Hijo, quien ha pagado nuestra deuda. Cristo es el único medio que tenemos para la reconciliación con el Padre. Pero no solamente es eso que las naciones estaban viviendo. La unión con el mundo nos trae destrucción. Entonces, ¿cuál es nuestra mejor unión? Nuestra mejor unión es el Santo de Israel. El mundo te traerá destrucción, pero tu mejor unión es el Santo de Israel. Ahí debes de poner tu confianza, ahí debes de poner todo tu ser. El juicio de Dios no solamente se centraba entonces en estas ciudades, naciones, áreas que estaban alrededor de su nación, sino que va un poco más allá. De hecho, el capítulo 18 nos manda a una zona un tanto alejada de lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿verdad? A ver en esta porción. Nos manda hasta la nación de Etiopía. Y lo que vamos a ver por el juicio que Dios tiene sobre esta nación es que la autoconfianza trae destrucción. La autoconfianza trae destrucción, versículos del 1 al final, versículo 8, 7, perdón. Hay un poco de debate en este capítulo, de hecho, en qué Etiopía es, porque puede haber dos Etiopías, ¿verdad? Había una que estaba como al este de Israel y que podría ser esta. Otros opinan que puede ser Egipto, que esto que vamos a ver a continuación se refiere a la nación de Egipto, y otros opinan que sí es la ciudad o la nación de Etiopía que se encontraba al sur de Egipto. Después de una ardua investigación teológica que he hecho, he llegado a mi conclusión personal y es que si es Etiopía la nación del sur de Egipto. ¿Por qué llegué a esta conclusión? Porque arriba del versículo 19 dice profecía sobre Egipto. Entonces hay otra profecía que es Egipto. No puede ser esta que encontramos en el versículo 18, para que vean que yo sí estudio para cuando vengo aquí. Así andamos manejando el estudio hoy. Entonces, si nos centramos en esta nación de Etiopía, ¿cuál es el mensaje que Isaías tiene para ellos? Les dice, versículo 2, ya hemos visto, versículo 18, hay de la tierra que hace sombras con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a las naciones de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, grande, fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por los ríos. Isaías alienta a las personas en la nación de Etiopía también que manden a sus mensajeros a comunicar lo que han escuchado acerca también del juicio de Dios que vendrá en contra de las naciones que estaban en contra de Dios. Es probable que el mensaje sea una alerta para que ellos puedan darse cuenta que no deben de poner su confianza en ellos. No confíen en ustedes y en lo que ustedes pueden hacer. Pongan su confianza únicamente en Cristo, no en el Santo de Israel y no en ustedes. Ese es muy probablemente el mensaje que estas personas tenían que repartir y tenían que llevar. La descripción que hace de las personas entonces les ayuda eran como personas que son veloces en el agua, como que tenían esos medios para comunicarse a través de los ríos y podían aprovechar esos medios para poder llegar a otros pueblos, a otras zonas que estaban cerca de ellos. Y por eso, recuerden, el juicio de Dios o el enfoque de Isaías empieza en lo más pequeño y va creciendo y va creciendo y ya andamos en África, ¿verdad? Y lo que él les dice en este momento, mira, se extiende un poco más. Versículo 3, vosotros, todos los moradores del mundo,
el mensaje ya es global. Ya quiere que todas las personas puedan escuchar acerca de la obra de Dios y lo que Él está haciendo. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad. Y cuando se toque trompeta, escuchar. El Señor hace una invitación. Estén alertas a mis señales. Estén alertas al juicio que yo traeré. Y vendrán señales claras que esto ha empezado. Él dará señales a la gente que deberían estar atentas al juicio de Dios, a lo que Él venía y a lo que Él estaba preparado. Y esta puede tener, recuerden las montañas, ¿verdad? Esta puede tener una implicación cercana al contexto que estaba viviendo Isaías y la nación de Etiopía e Israel y todos ellos, pero también puede ser la siguiente montaña. Y nos puede hablar de acontecimientos futuros que incluso nosotros no hemos todavía vivido, ¿verdad? Entonces nos está hablando de esta dualidad de tiempos que podemos encontrar en el libro de Isaías. Mientras en las naciones hay caos, destrucción, incertidumbre, mira la descripción de Dios. Y les vuelve a dar un ejemplo muy similar que les ha dado a la nación de Israel anteriormente. Versículo 4. Porque Jehová me dijo así, este es el mensaje. Me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como una nube de rocío en el calor de la siega. Yo estoy por encima de la tormenta y yo soy el que tiene el control de todas estas cosas. Dios será ese que está viendo todas las cosas, todo lo que está sucediendo ahí abajo. Y podemos pensar, tal vez son un poco frías las palabras que podemos encontrar de Isaías, de cómo describe a Dios un tanto alejado, pero Dios ha dado la oportunidad de que las naciones puedan ir a Él en arrepentimiento. Dios está quieto, esperando el tiempo en el cual el juicio vendrá, pero también hace la invitación a las naciones de que puedan arrepentirse y de que puedan poner su confianza no en ellos, sino en el Santo de Israel. Por cuanto Dios quiere acabar con todas las cosas malas que hay a su alrededor, les da la oportunidad aún a ellos de que puedan arrepentirse. Versículo 5, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos vendrá el verano, las aves, tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias en la tierra. El Señor les dice, vayan los mensajeros, lleven este mensaje y estén atentos a las señales, porque una vez que venga el juicio, será como cuando está lista para levantar la cosecha nuevamente, pero llega alguien y quita toda la protección, quita todas esas ramas que les daba la protección, y no habrá nadie quien espante a las aves, y vendrán las aves y se comerán el fruto, y vendrán las bestias y habitarán en esos lugares, y no quedará nada, porque ahora será de ellos. Viene la destrucción y el castigo por parte de Dios. ¿Y has visto la misericordia de Dios en esto? Dios advirtiendo una y otra vez, porque el castigo llegará. Llegará a la nación de Israel, a la nación del norte, pero también a Damasco, pero también a Siria, también a Etiopía. Dios les dice, aún hay tiempo, porque aún en estas naciones extranjeras hay un remanente. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, aquellos que han recibido el juicio, a quien el mensaje iba a dirigido. Ahora ellos traen ofrenda al Señor, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Las naciones, todas, el remanente fiel,
que ha decidido poner su confianza en Dios, ahora traerá esa ofrenda al Señor, se arrepentirán, igual que la nación del norte, y se darán cuenta que el Santo de Israel es el único digno de confianza. La respuesta obvia cuando ves la mano de Dios obrar es rendirte ante Él. Hablábamos ahorita de la adoración que debemos de presentar a Dios. Es cuando tenemos un concepto correcto de quién es Dios. Ya no nosotros somos dignos de adoración y de, oh, somos los mejores y nosotros hemos tenido esto y hemos hecho y hemos conseguido. Nosotros ya no. Es Dios ahora quien merece esa adoración, y este remanente extranjero de las naciones ahora viene hasta el monte de Sión a dar adoración a Dios, a ofrendar lo mejor que ellos tienen. Dios obra, y nuestra opción es rendirnos a Él, adorarle a Él. Entrega lo mejor al Señor. Nosotros ya hemos estado enemistados con Dios, ya conocemos esa parte. De ahí hemos salido. Pero Él ha hecho una obra increíble en usted, y es la restauración. Dios le ha rescatado, le ha tomado para ser parte de su familia, parte de esa nación santa adquirida por Dios. Ahora eso somos usted y yo. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Hermano, entregue su vida en ofrenda al Señor. Entrega lo mejor que tú tienes, dale lo más valioso a aquel que te ha rescatado de la destrucción y del juicio seguro que venía a tu vida. Hermano, la autoconfianza trae destrucción. Confía solamente en el Santo de Israel. Si tú pones tu confianza en ti, en lo que tú eres y en lo que tú puedes lograr, seguramente la destrucción vendrá a tu vida. Confía solamente en el Santo de Israel. La unión con el mundo puede traer consecuencias graves a nuestras vidas. Graves. No seas orgulloso pensando que a ti no te pasará, que tú tienes las cosas bajo control, que tú puedes manejar estas situaciones. No cabe en nosotros. No podemos, no tenemos ese poder y ese control sobre las cosas. Pero recuerda que el Santo de Israel sí es digno de poner nuestra confianza en Él. Adóralo, hermano, y rinde tu vida en ofrenda a Él. Entrega tu vida completamente al Señor. No solamente en un inicio de salvación, sino en una vida completamente. Todo lo que tú eres, entrega tu vida al Señor. Invierte lo más valioso que tienes en el Señor, que es tu vida. Es lo mejor que nosotros como creyentes podemos hacer. Pon tu confianza en el Santo de Israel, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Antes de orar, me gustaría dejar 3 preguntas de meditación que usted puede aprovechar. Hermano, ¿qué alianzas has hecho con el mundo? Analiza esto en tu vida. ¿Qué alianzas has hecho con el mundo? Porque recuerda que las alianzas que nosotros hacemos o la unión que nosotros tenemos con el mundo pueden traer en nuestra vida idolatría y nos van a alejar de Dios. Número 2, en tu día a día, ¿recuerdas la obra de Dios en tu vida? Estás meditando constantemente en la obra que el Señor ha hecho en tu vida, de dónde el Señor te ha sacado y dónde el Señor te ha puesto. Y número 3, ¿tu confianza está puesta en ti y tus alianzas, en tus capacidades o en Dios, en lo que Él ha hecho? Recuerda, Él es el Dios de nuestra salvación. Él es la roca en la cual podemos confiadamente depositar nuestras vidas. Que podamos entonces ser fieles al Señor y que podamos verdaderamente rendir nuestras vidas a Dios, adorar a Él como Él se lo merece, porque el Santo de Israel es digno de confianza. Adóralo y rinde tu vida en ofrenda a Él. Oramos. Padre, gracias por la obra de salvación que tú has hecho en nuestras vidas.
Pero Padre, queremos que tu Espíritu Santo nos ayude y que nos haga conscientes, que podamos darnos cuenta de cómo hemos dado la espalda al autor de la salvación. Cómo te hemos dejado a ti por hacer alianzas con el mundo, por unirnos a cosas que son pasajeras. Señor, ayúdanos a poder arrepentirnos y hacer los cambios necesarios para caminar en obediencia a ti, para que podamos confiar, poner nuestra confianza, mejor dicho, en ti exclusivamente. Que podamos ser una iglesia que te adora en verdad, que está dispuesta a entregar lo mejor para ti, porque te lo mereces, Señor, por quién eres y por lo que tú has hecho. Oramos que si hay personas entre nosotros que aún no te conocen como tu Salvador, Señor, obra en su corazón, que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en ellos. Gracias por esta iglesia y por lo que tú estás haciendo entre nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.